Bueno, buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a dar curso a la tercer clase. En este caso vamos a hablar de bradiarritmias. Y bueno, como en todos los inicios, el agradecimiento para el Laboratorio Gador y la gente de marketing y comunicación que trabajó durante mucho tiempo en distintas pruebas y para hacer que este curso pueda salir lo mejor posible desde el aspecto tanto de la distribución de las invitaciones como desde lo que es el tema de la plataforma para que todos podamos estar cómodos hablando de los temas y podamos preguntar y que todo circule y no corramos ningún riesgo. Hoy vamos a hablar de lo que es bradiarritmias. Vamos a tratar de alguna manera de ver un repasito sobre ritmo sinusal normal, que fue con lo que terminamos la anteúltima vez, antes de que Fernando hablara de agrandamientos auriculares y ventriculares. Vamos a hablar de cuál es el concepto y cuáles son los tipos de bradiarritmias. Vamos a hablar fundamentalmente de bradicardia sinusal, paro sinusal, bloqueo sinoauricular, disfunción sinusal, y los bloqueos auriculoventriculares los vamos a dejar para la próxima clase. El jueves Fernando les va a dar bloqueos de rama y yo el lunes que viene les voy a dar bloqueo auriculoventricular. Habíamos dicho que el ritmo sinusal era cuando había una presencia en el electro de onda P positiva en D1, D2 y ABF y negativo en ABR. Pero cuando uno quiere hablar del ritmo sinusal normal, normalmente después de una onda P viene un QRS. Si bien no participa de la definición del ritmo sinusal, para que la conducción sinusal llegue a los ventrículos tiene que haber un QRS después. Entonces, normalmente hay un QRS si no hay un bloqueo AB completo, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Generalmente hay una secuencia rítmica de esas ondas P que tienen un eje que está en menos 30, entre menos 30 y más 90, con un PR absolutamente normal y conduciendo a un QRS normal cuando la conducción no tiene ninguna alteración. Los tipos de bradiarritmias que nosotros vamos a tratar son fundamentalmente las bradiarritmias sinusales, como la bradicardia sinusal, el paro sinusal, el bloqueo sinoauricular, y los bloqueos sinoauriculares los vamos a dividir, o están divididos, en tres tipos, como los bloqueos aurículos ventriculares. En el bloqueo sinoauricular de primer grado, el de segundo grado, que se divide también en tipo 1 y tipo 2, y el de tercer grado. También vamos a ver lo que es la enfermedad del nodo sinusal o la enfermedad del seno carotidio. Son dos patologías diferentes, pero que de alguna manera pueden llegar a provocar bradicardia sinusal, arritmias sinusales y síntomas relacionados con una bradiarritmia. Entonces, vamos a tratar de alguna manera de no olvidarnos de esta enfermedad del nódulo sinusal que puede llegar a causar a veces bradicardia sinusal, a veces bloqueo sinoauricular, a veces fibrilación auricular de baja respuesta ventricular y algunos signos y síntomas característicos de lo que es bradicardia sinusal. De bradicardia, perdón. Vamos a repasar entonces el funcionamiento del nódulo sinusal. Habíamos dicho que el nódulo sinusal se encuentra fundamentalmente casi epicárdico, está muy por debajo del epicardio, no es para nada endocárdico, está en el techo de la aurícula derecha, bien posterior, bien hacia atrás, limitando entre la orejuela de la aurícula derecha con la desembocadura de la vena cava superior, en el inicio de lo que se llama surcus terminalis. Ahí está ubicado este nódulo sinusal, que tenía como características células que eran cálcicas, con un potencial de acción con fase 1 y fase 2 inexistente, y células P, esas células que eran pobres en organelas, que fundamentalmente lo único que hacen es generar automatismos, células automáticas del tipo cálcico. Estas células automáticas en el nódulo sinusal nosotros las vamos a diferenciar en este tipo de esquema que se llama Lewis. Acá este sector es el nódulo sinusal, este sector representa la unión sino-auricular, y este sector representa la aurícula, y una vez que llegue a este sector vamos a inscribir la onda P. Nosotros sabemos que en el electrocardiograma lo que produce la despolarización del nódulo sinusal es la inscripción de una onda
de esta morfología que la llamamos P en el electrocardiograma. Entonces, acá el nódulo sinusal se despolariza, atraviesa la unión sinoauricular, y cuando atraviesa la unión sinoauricular demora un tiempo. Habíamos dicho que esa transición por la unión sinoauricular se daba fundamentalmente por tres haces: el haz anterior, el haz medio y el haz posterior, y entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda se daba a través del haz de Bachmann, que pasaba por el techo de la aurícula y termina en la aurícula izquierda, y también por un haz posterior que puede a veces circular por el seno coronal. Entonces acá hay un tiempo desde que se despolariza el nódulo sinusal hasta que llega hasta el músculo auricular y genera la onda P. Este tiempo, que se llama tiempo de conducción sinoauricular, digamos, es esta la demora. Esto que está acá, esta diferencia, y este que va hacia acá, y este que va hacia acá. Entonces, aquí nosotros tenemos entonces la despolarización del nódulo sinusal, la transición, esa conducción a través de la unión sinoauricular, toca la aurícula, la despolariza y se produce la onda P. En este caso vuelve nuevamente el ciclo sinusal a hacer lo mismo, produce otra onda P, y acá produce otra onda P, y tenemos un ritmo sinusal regular con ondas P positivas en D1, D2 y ABF, y negativas en ABR, con un tiempo de conducción sinoauricular absolutamente normal. Ahora, cuando nos preguntamos cuáles son los determinantes de esto, además de que el nódulo sinusal tiene células automáticas, que tienen que ver fundamentalmente con eso que les comenté la otra vez del potencial de acción, también hay, de alguna manera, situaciones que hacen y determinan que el nódulo sinusal pueda acelerarse o enlentecerse. Y esto tiene que ver con factores externos, como por ejemplo la temperatura, o factores locales, o el pH, o estar hipertiroideo, o tener fiebre, bueno, todo lo que sea inervación simpática, pero también es sensible al tono vagal, y si hay disautonomía o trastornos vegetativos, van a de alguna manera a disminuir la frecuencia de descarga sinusal tanto a nivel del nodo como a nivel de la conducción sinoauricular. Entonces, estos determinantes de la frecuencia sinusal, que muchas veces son externos, que es, por ejemplo, no sé, asustarse, y nos ponemos taquicárdicos, eso es por una descarga del sistema simpático que va a actuar directamente sobre el nódulo sinusal, pero también va a actuar también sobre la conducción sinoauricular, mejorando la conducción sinoauricular para que de alguna manera esa despolarización del nódulo sinusal se traduzca rápidamente en un estímulo auricular, en una onda P, y rápidamente en un QRS, y rápidamente aumente la frecuencia ventricular ante la necesidad de correr, escapar o estar nervioso. Pero también sucede lo mismo cuando dormimos, donde aumenta el tono vagal, donde aumenta la liberación de acetilcolina, y eso también produce disminución de la despolarización por prolongación del potencial de acción de las células del nódulo sinusal, pero también fundamentalmente porque enlentecen la conducción sinoauricular, y entonces la demora hacia la aurícula también es mayor. Entonces, la bradicardia sinusal, habíamos dicho que era un concepto fundamentalmente, es cuando aparece en el electrocardiograma una frecuencia cardíaca por debajo de los 50 latidos por minuto, con ondas P positivas en D1, D2, D3 y ABF, D1, D2 y ABF, y negativas en ABR. Entonces es muy importante que ustedes puedan mirar D1, D2 y ABF, que esas ondas P sean positivas y que sean negativas en ABR. Si está por debajo de 50 latidos por minuto y cumple con la definición de esas ondas P positivas en D1, D2 y ABF y negativa en ABR, vamos a hablar de bradicardia sinusal. Esa bradicardia sinusal puede o no tener síntomas, puede o no ser grave, no significa que toda bradicardia sinusal necesite tratamiento, y yo les había contado el ejemplo de esta persona que nos había dicho que no era deportista y que en realidad tenía un trabajo que lo obligaba a hacer deporte. Entonces, tenemos que pensar que esas bradicardias sinusales pueden ser fisiológicas, pueden ser patológicas o pueden ser farmacológicas. Es muy importante que recordemos las causas fisiológicas. La anemia, si bien es patológica, la enfermedad en sí, la respuesta fisiológica a la anemia es el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, recordemos que la fiebre es una situación patológica, pero la respuesta fisiológica es el aumento de la frecuencia cardíaca.
Lo mismo pasa con el hipertiroidismo, con la acidosis metabólica, con el frío inicialmente, bueno, y también con algunos fármacos que son fundamentalmente fármacos simpático-miméticos, los que producen la taquicardia, o fármacos beta-bloqueantes o fármacos que reduzcan el tono simpático van a provocar bradicardias. Entonces, importantísimo que recordemos que la bradicardia sinusal puede ser fisiológica, patológica o farmacológica, y que la mayoría de estas bradicardias, si son asintomáticas, no necesitan tratamiento, sino fundamentalmente seguimiento. Las manifestaciones clínicas, bueno, fundamentalmente todas son debidas al bajo gasto cardíaco y fundamentalmente si hay manifestaciones clínicas tienen que ver con el bajo flujo sanguíneo cerebral. Normalmente lo que sucede es que hay baja frecuencia cardíaca en el pulso, que se corrobora con el trazado electrocardiográfico por debajo de los 50 por minuto, y en ocasiones también, como la fórmula de la presión arterial incluye a la frecuencia cardíaca, puede llegar a haber caída de la presión arterial. Acá lo que ustedes ven es un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde hay P positivas en D1, D2 y ABF, y negativas en ABR. Fíjense que el eje de la onda P es absolutamente normal, y acá lo que nosotros vemos es que este paciente está a 38 latidos por minuto. Está por debajo de los 50 latidos por minuto, paciente absolutamente asintomático, sin ningún tipo de patología, un deportista que en reposo y durmiendo tiene este electrocardiograma. O sea, es un paciente que vive en 45, 48 por minuto, y cuando descansa tiene un electrocardiograma de 38 por minuto, y no hace falta ponerle un marcapaso, ni darle ningún tratamiento, ni medicar este electro, porque él está en mejores condiciones que cualquiera de nosotros. Entonces, el tratamiento en general no se precisa, excepto que existan síntomas de bajo flujo sanguíneo cerebral. Si es sintomática, lo que se trata de hacer es ver qué etiología tiene la bradicardia sinusal, o sea, a qué obedece, si es secundaria a algo, si es farmacológica, o si tiene que ver con alguna enfermedad que la esté provocando, o si hay algún fármaco que el paciente esté tomando y que le provoque la bradicardia. Si hay algún fármaco que el paciente está tomando y es el responsable, o sospechamos de que ese fármaco puede llegar a ser el responsable de la bradicardia, lo que hay que hacer es suspender el fármaco durante 2 a 3 vidas medias de ese fármaco para hacer lo que se denomina washout, y que se lave la droga y recién ahí volver a evaluar al paciente a ver si sigue o no sigue con bradicardia. Hay pacientes que recibimos que por ahí tienen indicado digoxina con beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos, y es lógico que lleguen a 30 por minuto al hospital. Por ahí pacientes que son añosos, donde sus nódulos ya no son digamos, tan juveniles, responden muy rápido a la medicación, uno suspende esa medicación, el paciente rápidamente pasa a tener 55 por minuto y no necesita ningún tratamiento. Si necesitan tratamiento, el tratamiento habitualmente es el marcapasos cardíaco, después veremos qué tipo de marcapasos son los indicados, pero normalmente lo que se hace es colocar un marcapasos ya si el paciente tiene bradicardia sinusal sintomática. Vamos entonces ahora a hablar del paro sinusal. Hay veces que la despolarización del nódulo sinusal, por algún motivo, se para y cesa el estímulo sinusal, fundamentalmente por falla en la producción del estímulo y no en la conducción del estímulo. La falla en la conducción del estímulo tiene otra denominación que vamos a ver después. La falla en la producción del estímulo se la denomina paro sinusal, y hay dos tipos: el transitorio, que es el más frecuente, y otro que es mantenido, que es más electrofisiológico el concepto y que no es tan frecuente de ver. El transitorio es el más frecuente, generalmente están dados por enfermedades que tienen que ver con enfermedades degenerativas de los nódulos. Fundamentalmente la causa más frecuente es la edad. Las manifestaciones clínicas son también por bajo flujo sanguíneo cerebral, van de pequeños mareos o pequeños olvidos a crisis de Stokes-Adams, y los signos, normalmente lo que hacemos es tomar el pulso, generalmente falta algún latido, y en el electrocardiograma se observan pausas que pueden llegar a ser de varios segundos y que pueden llegar a provocar el síncope de este tipo de pacientes. Acá volvemos al mismo esquema. Acá tenemos el nódulo sinusal, esto sería la unión sinoauricular, donde ya sabemos que desde que se despolariza el nódulo sinusal
para que atraviese toda esta unión hay un tiempo de demora hasta que llega a la aurícula, ¿sí? Es como si fuera el nodo aurículo-ventricular de la aurícula esto, ¿eh? Esa demora que hay en esta transición sinoauricular funciona de esa manera hasta que despolariza la aurícula y produce la onda P. Entonces acá hay un nódulo sinusal, se despolariza, atraviesa la unión sinoauricular con esta demora, despolariza la aurícula y produce la onda P. Aquí lo mismo, produce la onda P, con el consiguiente QRS. Fíjense que este PP está a 1040 segundos, este PP a 1040 segundos, está absolutamente regular. Aquí, pim, 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 y de golpe falta una onda P, falla el nódulo sinusal, no hay ninguna onda P metida aquí en el trazado, no se observa ninguno, fíjense bien qué planito que está, y este paciente tarda 4.2 segundos en volver a tener esta salida de onda P. Acá podemos analizar muchísimas cosas. Acá esto puede haber pasado, por lo que les decía antes, por enfermedad del nódulo sinusal, alteraciones degenerativas del nódulo, por ahí fármacos, también hay millones de causas, ¿no? Hipertensión arterial severa, a veces los infartos, porque no nos olvidemos que el nódulo sinusal tiene una irrigación. En el 95% el nódulo sinusal está irrigado por la coronaria derecha, en el 3% por la coronaria izquierda y en el 2% por las arterias bronquiales. Entonces, si hay un trombo en la coronaria derecha proximal, en el tronco de la coronaria derecha, ¿podemos de alguna manera alterar el nódulo sinusal? Sí, la verdad que sí. Muchas veces la irrigación del nódulo sinusal es mixta, en las menores de las veces es más frecuente en el NOAB, pero muy importante que sepan que, bueno, esto puede suceder también por isquemia. Lo más frecuente es que surja por trastornos degenerativos que tienen que ver con la edad y trastornos por el aumento del calcio y la calcificación de las distintas estructuras, y pasa esto. Estos 4.2 segundos pueden provocarle al paciente un mareo o un síncope, y acá el paciente tener una complicación como por ejemplo la fractura de cadera o un traumatismo de cráneo y provocar un síncope grave. Lo que nosotros vemos aquí es que acá se paró el nódulo sinusal, hubo un cese de las actividades y de nuevo el nódulo sinusal se recupera. Muchas veces esto también sucede cuando uno sobreestimula al nódulo sinusal, cuando sobreestimula la aurícula a una frecuencia mayor a la que está estimulando el nódulo sinusal, en el caso de un marcapaso. Entonces nosotros vamos dominando la aurícula. Si yo apago el marcapaso, muchas veces ese nódulo sinusal queda inhibido, se llama inhibición por sobreestimulación, el nódulo sinusal no sale, y nosotros podemos tomar una medida que se llama tiempo de recuperación del nódulo sinusal, que es cuánto tarda el nódulo sinusal desde después que yo apago el marcapaso hasta que salga, y eso también me va a dar una marcación indirecta de si hay o no enfermedad del nódulo sinusal. Aquí es otra manera de provocar un paro sinusal transitorio, es una respuesta patológica, si bien la respuesta fisiológica al hacer la compresión del seno carotídeo es una disminución en la frecuencia de descarga, de despolarización del nódulo sinusal, la disminución no puede ser mayor a un 20% de la frecuencia cardíaca sinusal basal. Fíjense que acá el paciente tenía una frecuencia cardíaca sinusal absolutamente normal, no venía ni bradicárdico ni nada, estaba a 70 por minuto, y el paciente 1 cuando le hace el masaje del seno carotídeo, previo a haberlo auscultado y que no haya ningún soplo, porque podemos romper una placa de la carótida y generar un accidente cerebrovascular. Entonces, antes de hacer el masaje del seno carotídeo, siempre auscultamos, absolutamente siempre, porque podemos de alguna manera desprender alguna placa y provocar un accidente cerebrovascular. Les decía que estos pacientes generalmente tienen daño del nódulo sinusal por el aumento de la edad, generalmente por calcificación y degeneración. Ese aumento de la edad también da la chance de tener placas carotídeas que pueden estar ulceradas y trombóticas en forma asintomática, y también coinciden en los pacientes añosos y de esa edad que el polígono de Willis no está del todo indemne, y entonces una plaquita que se libera y un polígono de Willis que no protege produce un desastre y un accidente cerebrovascular con una incapacidad que puede ser mayor al 30-40%. Aquí, como para no desviarnos del tema, fíjense que luego del masaje del seno carotídeo, habiendo auscultado previamente, descartando soplos, hay una pausa de 7 segundos, pausa absolutamente patológica, que provoca el cese del flujo sanguíneo cerebral
con el consiguiente signo de deterioro de la conciencia, el paciente que entra en síncope, y acá tiene su salida con el QRS, que fíjense que no tiene la misma onda P que tenía aquí adelante. Este QRS que sale sin onda P, es el nodo auriculoventricular el que está saliendo a defender al paciente, porque verdaderamente no hay una buena salida sinusal. No hace falta nada más con este paciente, tiene un paro sinusal de 7 segundos, va directamente a marcapaso. Entonces, el tratamiento de esto fundamentalmente depende de la magnitud y de los síntomas. Si el paciente tiene pausas que son menores a 3 segundos y las tiene mientras está durmiendo, no hay que hacer absolutamente nada porque están consideradas dentro de una variante de la normalidad y están de alguna manera también estudiadas según el incremento de la edad. Lo que tenemos que tratar de hacer es ver fundamentalmente en qué contexto y si hay alguna causa que las esté provocando. Muchas veces son fármacos, y si no, pacientes que están absolutamente asintomáticos y que en un Holter tienen el hallazgo de pausas de 2.5 segundos, 3 segundos mientras están durmiendo y que no tienen durante las horas de vigilia ningún tipo de síntomas, no se los trata. Nosotros no tratamos electrocardiogramas ni Holters, tratamos pacientes. Entonces, si es necesario, ese paciente generalmente se le coloca un marcapaso. Lo importante es pensar en cómo resolver ese problema que genera ese bajo flujo sanguíneo cerebral y que puede generar el síncope en nuestro paciente con el aumento de las comorbilidades que tiene también la enfermedad, porque finalmente, en realidad, la mortalidad que tiene la enfermedad del nódulo sinusal o la pausa sinusal es muy baja, pero lo que tiene sí es una morbilidad alta por causas secundarias, como por ejemplo la fractura de cadera, los traumatismos de cráneos, hematomas cerebrales por la misma caída por el bajo flujo sanguíneo cerebral. Entonces lo riesgoso es lo que produce, no la enfermedad en sí. Vamos entonces ahora a hablar, habíamos dicho que teníamos dentro de las bradiarritmias la bradicardia sinusal, la definimos, dijimos por debajo de 50 latidos por minuto, P positiva en D1, D2 y ABF, negativa en ABR, cuando está por debajo de los 50 latidos por minuto es bradicardia sinusal, y lo que nos tenemos que fijar es si es sintomática o si no es sintomática, y ver si hay alguna causa que la está provocando. Los paros sinusales, que son los que acabamos de ver, pero también vimos que hay una transición sinoauricular, hay un pedazo de tejido que atravesar antes de llegar a despolarizar a los miocitos auriculares y que se produzca esa despolarización que va a generar la onda P. Esa transición sinoauricular, si se produce algún retraso, se produce algún bloqueo, se los denomina bloqueos sinoauriculares. Entonces el concepto es que es una reducción de la velocidad o de tensión de la conducción de los estímulos entre las células P del nódulo sinusal y la musculatura auricular por modificaciones patológicas de la unión sinoatrial. Esa unión sinoatrial, la unión, ese pedacito que no es muy largo, entre la unión del nódulo sinusal y la aurícula hay una transición que se modifica, la conducción eléctrica no transcurre de la manera habitual, se enlentece o se bloquea, y eso da origen a lo denominado como bloqueo sinoauricular. Las causas generalmente son las mismas que las de enfermedad del nódulo sinusal, normalmente son por degeneramiento patológico de la aurícula, en muchos casos secundarios a hipertensión, secundarios a isquemia, y en muchos casos secundarias a episodios de calcificación y degeneración que tienen que ver de las fibras por un aumento de la edad del paciente. Bueno, los grados son exactamente los mismos que los del bloqueo AB. Los vamos a repasar. Acá tenemos el nódulo sinusal, esta es la célula P, esta es la aurícula y esta es la unión sinoauricular. Entonces, en rojo, el nódulo sinusal. El círculo que está afuera, la unión sinoauricular, que es la que va a generar el problema. El retraso acá va a estar acá. Fíjense que la flecha no está derecha, está tardando. Ese retraso desde el nódulo sinusal hasta que llegue a la aurícula, que es todo lo que está fuera del último círculo, ese retraso va a generar un bloqueo sinoauricular, que será de primer grado, ¿sí?, cuando el tiempo de conducción desde el nódulo sinusal hasta la unión sinoauricular es superior al normal. Va a ser de segundo grado
cuando no todos los estímulos sinusales lleguen a la musculatura auricular, sino que solamente van a llegar algunos, o sea que de acá no llegan acá todos los estímulos, sino que llegan algunos, y va a ser de tercer grado cuando ninguno de los estímulos generados en el nódulo sinusal van a llegar a la aurícula. Tendrá que aparecer un ritmo de escape en el corazón para que éste siga contrayéndose. Es como que esta línea negra que está aquí alrededor del nódulo sinusal está absolutamente impermeable a que este estímulo salga y ni siquiera llega a la unión sinoauricular. El bloqueo está muy, muy pegado a la salida del nódulo sinusal y no puede estimular la aurícula, por lo tanto aparece un ritmo auricular distinto, obviamente no sinusal, para mantener el ritmo cardíaco, o saldrá el nodo auriculoventricular como marcapaso secundario, como les había mencionado en la primera clase, a 40 por minuto, con un QRS un poquitito más ancho y sin presencia de onda P. Entonces, para tener en cuenta la parte clínica, vamos a ver cuáles son los síntomas o los signos. Los de primer grado generalmente no tienen ningún síntoma. En los de segundo grado, si la frecuencia cardíaca es baja, van a aparecer síntomas de bajo flujo, como mareos o síncopes, y los de tercer grado normalmente dependen de la pausa que provoquen. Si la pausa que provocan es lo suficientemente prolongada, puede aparecer un síndrome de Stokes-Adams, y de alguna manera va a ser un síncope igual que los anteriores. Es verdad que el bloqueo sinoauricular de tercer grado, al tener un bloqueo completo de la llegada del estímulo sinusal a la unión sinoauricular, puede provocar una pausa muy larga, y esa pausa larga provocar un Stokes-Adams. Los signos. Los de primer grado ninguno, antes vimos los síntomas. Los de segundo grado, pulso con fallo en algún latido. O sea que si yo le tomo el pulso al paciente, puedo llegar a pensar que tiene pausas o que tiene algún latido que le está faltando. Y en los de tercer grado, normalmente están bradicárdicos de base y aparece una pausa muy larga que le genera al paciente una sensación de síncope o de mareo. Vamos a ver entonces los de primer grado. Habíamos dicho que en realidad los de primer grado es cuando cuando existe una demora entre la producción del estímulo y la llegada a la aurícula. Hay una demora en la unión sinoauricular. Entonces fíjense acá, aquí de nuevo con el mismo esquema. Nódulo sinusal, unión sinoauricular y la aurícula. Fíjense que acá hay un tiempo, que es este, que está acá. Este que está acá es el tiempo de demora. El tiempo de demora en la unión sinoauricular. Tiempo máximo normal, esto. Fíjense cómo se va abriendo, ¿sí? Ahí, este está demorado, acá se demora más y acá se demora. Fíjense cómo hay una demora, está muy inclinada esta línea. Esto quiere decir que tarda mucho en atravesar la unión sinoauricular. Lo normal sería esta línea que está punteada aquí. Esto debería de venir el nódulo sinusal, demora esto y acá produce la onda P. Entonces, y en cambio está haciendo el nódulo sinusal, demora todo esto y acá produce la onda P. Lo que pasa es que cuando se manifiesta en el electrocardiograma, nosotros lo vemos como una bradicardia sinusal o como un ritmo sinusal normal, porque en este caso ni siquiera está bradicardio. Fíjense que está a 70 por minuto. Entonces, la verdad es que ni siquiera sabemos lo que está pasando. Entonces, por lo tanto, no hay manera de hacer diagnóstico de bloqueo sinoauricular de primer grado mediante la utilización de un electrocardiograma. Solo lo podemos hacer mediante mediciones que tienen que ver, que las hacemos nosotros con catéteres, obviamente endocavitarios, en el estudio electrofisiológico. Nosotros lo hacemos, muchas veces lo hemos medido con el doctor Di Tommaso, desde hace mucho tiempo que ya esto no se hace, pero en nuestros comienzos allá por el año 92, esto lo hacíamos, se medía la conducción sinoauricular con unos test que se hacían unos cálculos y uno podía de alguna manera hacer el diagnóstico de bloqueo sinoauricular de primer grado, pero verdaderamente una cuestión nada más que investigación y para dato diagnóstico y no para ningún tipo de tratamiento. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la única manera de hacerlo es hacerlo mediante algunas mediciones de la conducción sinoauricular o mediante la utilización de potencial transmembrana a nivel del nódulo sinusal. Fíjense ustedes acá, tienen los canales de superficie de un estudio electrofisiológico, acá está el canal que va a ver el potencial transmembrana del nódulo sinusal. Fíjense que la onda P de acá del canal de superficie
coincide con este potencial gigantesco que estamos registrando desde el nódulo sinusal, y acá tenemos la aurícula, el GIS y el ventrículo. ¿Se acuerdan que nosotros les habíamos dicho que el GIS no se registraba en el electrocardiograma por una deflexión muy chiquitita y los filtros no lo permiten, pero cuando hacemos estudios endocavitarios aparece este GIS, que es de muchísima relevancia, porque las medidas que tienen que ver con el AH y el HB, o la medida dentro del GIS también, nos va a hablar digamos, de la indemnidad del sistema de conducción. Pero bueno, es nada más que para mostrarles, es anecdótico. Lo que quiero que sepan es que no hay manera de hacer diagnóstico de bloqueo sinoauricular de primer grado mediante la utilización de un electrocardiograma común. En el bloqueo sinoauricular de segundo grado, sí podemos hacer diagnóstico mediante el electrocardiograma, porque habíamos dicho que es aquel bloqueo que ocurre, digamos, una vez el nódulo sinusal se haya despolarizado y que algunos estímulos no salen de la unión sinoauricular, pero algunos sí llegan, que es, por ejemplo, este caso. Este sería el nódulo sinusal, la unión sinoauricular, vino la despolarización, no lo atravesó, no hay ninguna onda P. Fíjense que acá falta una onda P. Acá sí viene tiene esta demora, produce la onda P, viene el segundo, tiene una demora mayor. Fíjense que acá empieza a haber esta demora, es menor que esta, pero si yo ahora empiezo a mirar en la aurícula, desde aquí a acá y desde aquí a acá, empiezan a parecer que estos se acercan porque estos se alejan. Entonces, es como exactamente en el nodo aurículo-ventricular, nada más que ocurre en la unión sinoauricular. En este caso, es un bloqueo sinoauricular de segundo grado con una carencia de 4,3, quiere decir que de 4 ondas P, 3 son las que se ven, de 4 estímulos solamente pasan 3, se van acortando los PP, pero se alarga la transición y la conducción a nivel sinoauricular. Fíjense, acá están medidos, fíjense que de aquí a acá hay 1320 milisegundos, de esta a esta, pero de esta a esta hay 1240, quiere decir que tardó menos, y después vuelve a alargarse, porque aquí ya no aparece una onda P, pero si yo pudiera seguir la misma cadencia, acá debería de haber aparecido. Fíjense, si yo siguiera esto, va pasando esto, acá falta, y va a volver a pasar en los próximos. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Es agrupamiento de latidos. Agrupamiento de latidos. Nosotros vemos un grupo de latidos acá, y un espacio donde no hay latidos y otro espacio donde no hay latidos. Cuando nosotros vemos en un electrocardiograma que hay agrupamiento de latidos, lo que tendríamos que pensar es que existe un bloqueo. Si después de las ondas, si aparecen ondas P que no son conducidas a un QRS, el grado de bloqueo está en el nodo AB, y si no aparecen ondas P, el grado de bloqueo está a nivel sinoauricular. Pero son secuencias que tienen que ver con lo que denominamos fenómeno de Benkeback, que lo que produce son agrupamientos de latidos. Ustedes fíjense que acá el PP, ¿sí?, se ve perfecto como se va cortando, pero el problema está en que se alarga aquí en forma secuencial la duración, y el atravesar esa unión sinoauricular cada vez se tarda más hasta que encuentra en periodo refractario a la unión sinoauricular, no la puede atravesar, falta una onda P y tiene que esperar un ciclo para que vuelva el próximo latido a producir el nódulo sinusal, ya habiéndose recuperado de ese periodo refractario la unión sinoauricular para poder despolarizarse de nuevo. Es bien sencillo de pensar, pero es interesante ver cómo muchas veces nos olvidamos de esta patología, que es bastante frecuente en la gente grande y que es muchas veces un signo inicial de enfermedad del nódulo sinusal, y algunas veces vienen las personas mayores con que se sienten mareados, o que a veces tienen sensaciones de falta de aire intermitente, uno les hace el electro y ven este tipo de patologías. Bueno, acá están todas las posibilidades, ¿no? Este sigue siendo lo mismo, pero con una relación 5-4, este con una relación 4-3 como el que vimos antes, y este con una relación 3-2. Lo importante es que ustedes vean que en todos hay agrupamiento de latidos y que falta una onda P. Pero ahora, si yo hiciera este juego, la próxima onda P tendría que haber venido acá con su QRS. Está faltando algo que cuando uno lo mide es absolutamente simétrico y que sigue acortándose el PP. Esa es la característica. En el caso del Benkeback, en el bloqueo AB,
de segundo grado tipo Benkevac, lo que se alarga es el PR y lo que se acorta es el RR. Acá lo que se acorta es el PP, y lo que se alarga no lo podemos ver porque es fundamentalmente la unión sinoauricular. En el caso del bloqueo sinoauricular de segundo grado 2.1, no vamos a ver agrupamientos de latidos, pero lo que vamos a ver es una bradicardia sinusal, y cuando uno ve la secuencia, si uno midiera aquí esto y lo sigue acá, va a darse cuenta de que esta conducción sinoauricular está alterada con un bloqueo de segundo grado 2.1. Es un caso bastante difícil para darse cuenta de una bradicardia sinusal sin ningún tipo de bloqueo. Lo que uno tiene que hacer es tomar varias mediciones para ver si coinciden estas ausencias de onda P en el mismo lugar, como para poder sospechar este tipo de bloqueos sinoauricular de grado de tipo 2.1. Son bastante difíciles y bastante confusos, pero en algún momento normalmente hacen alguno de segundo grado con alguna secuencia que nos permita ver agrupamiento de latidos, y entonces rápidamente lo sospechamos. El diagnóstico de confirmación de esto es mediante el estudio electrofisiológico, pero no tiene ningún tipo de sentido indicarlo. Cuando uno ve esto, ya acá, si el paciente está sintomático, es anecdótico si la bradicardia sinusal está provocada por un bloqueo sinoauricular o si es bradicardia sinusal per se por alteración de la despolarización del nódulo sinusal, porque lo importante es que el paciente tiene bajo flujo sanguíneo cerebral y lo que va a necesitar es un marcapaso, y el diagnóstico después lo veremos. En el bloqueo sinoauricular de tercer grado, fíjense que acá el nódulo sinusal, esta es la unión sinoauricular de nuevo y esta es la aurícula, ningún estímulo puede salir, ningún estímulo está saliendo, no llegan al inicio de la unión sinoauricular, por lo tanto no hay inscripción de onda P porque no logra tener una onda P normal, entonces hay un punto de origen de escape. Ese punto de origen de escape, si está en la aurícula derecha baja, puede provocar una onda P diferente, puede provocar una onda P negativa de la aurícula derecha baja lateral, o una onda P que tiene que ver con cercana al seno coronario, o puede ser un ritmo nodal con un marcapaso secundario. Acá el bloqueo sinoauricular de tercer grado no nos permite ver ninguna onda P que sea sinusal. Todas las ondas P que aparezcan van a ser absolutamente patológicas, o de la aurícula derecha baja lateral, o de la unión del orificio del seno coronario, que habíamos dicho que el seno coronario estaba en el triángulo de Koch, en la unión formando ese triángulo tebecio, todaro y tricúspide, bien en el centro del nodo B. Muchas veces el seno coronario tiene ahí un miocardio auricular que genera latidos con una onda P negativa en las derivaciones inferiores, y que generalmente es la que sale a defender el latido auricular en el caso de los bloqueos sinoauriculares de tercer grado. Son bloqueos completos, los de tercer grado. Completo quiere decir que no hay manera de que el estímulo salga del nódulo sinusal y pueda tocar la unión sinoauricular y transcurrir por esa unión hasta llegar a la aurícula para despolarizarla. Entonces, si hay onda P en la aurícula es por un marcapaso subsidiario, un ritmo de escape que puede llegar a salir o de alguna parte de la aurícula o del nodo aurículo-ventricular. Entonces, vamos a resumir. Bloqueo sinoauricular de primer grado no precisa tratamiento, de segundo grado puede no precisarlo. Generalmente lo que tratamos de hacer es ver la etiología, si es sintomático, si es farmacológico o si fue eléctrico. De tercer grado es raro que no precise tratamiento porque generalmente ya de alguna manera está demasiado alterada la conducción sinoauricular, va a provocar bradicardia sinusal, y esa alteración de la conducción va a traer bajo flujo sanguíneo cerebral, y lo habitual es la colocación de un marcapaso. Como les decía, existe esta patología que se llama disfunción sinusal, que es un conjunto de manifestaciones clínicas y electrocardiográficas que dependen de la alteración del nódulo sinusal en lo que respecta a su automatismo. Lo importante es que tienen que entender que es un concepto clínico. No, digamos, el electrocardiograma nos ayuda, pero es un conjunto de cosas. Es el paciente que viene mareado, que está añoso, o a veces hemos visto enfermedad de nódulo sinusal en pacientes jóvenes. Es rara, pero hemos tenido pacientes con síncope con enfermedad de nódulo sinusal por distintos motivos y distintas etiologías. Lo más frecuente es en la gente añosa. Los tipos son disfunción sinusal intrínseca, extrínseca, reversible o transitoria, y la que es irreversible definitiva. Las reversibles generalmente son las farmacológicas. Hay
Esto lo puse fundamentalmente porque desde que se describió en el 68 como enfermedad del seno carotídeo, después se la confundió con enfermedad del nódulo sinusal y con disfunción sinusal. Que todas las cosas estén atadas y que interactúen no quiere decir que sea lo mismo. Yo puedo tener una enfermedad del seno carotídeo y no tener disfunción sinusal. Puede ser que porque vos me apretes mucho el seno carotídeo, la respuesta sea excesiva del nódulo sinusal, pero en realidad lo que está funcionando mal es el seno carotídeo y el nódulo sinusal simplemente es un receptor de un estímulo magnificado con una respuesta inadecuada, pero el nódulo sinusal no tiene nada. Entonces no todo es lo mismo, se lo utiliza a veces como sinónimo, síndrome del síndrome enfermo, enfermedad del nódulo sinusal, síndrome taquibradi, y verdaderamente no sé si son sinónimos. Para mí el síndrome de taquibradi forma parte de la enfermedad del nódulo sinusal, no es un síndrome en sí. Entonces, de alguna manera tenemos que tratar de diferenciar. Aquí tenemos las causas. Generalmente están las infiltrativas, lo que les decía, las degenerativas, isquémicas, miocardiopatías, enfermedades neuromusculares, traumáticas, inflamatorias, y las desconocidas, que siempre las idiopáticas figuran en todas las clasificaciones, y fundamentalmente causas tóxicas también. También están acá disautonomías, disfunción extrínseca del nódulo sinusal, esto que le decía enfermedad del seno carotídeo, no es lo mismo la enfermedad del seno carotídeo que provoca disautonomía y secundariamente patología del nódulo sinusal, porque la patología no está ahí adentro, no está en el nódulo sinusal, está en la disautonomía vegetativa que va a intervenir con el nódulo sinusal. Entonces, es muy importante que las podamos diferenciar. Es una enfermedad bastante frecuente, les decía, en la gente grande, esa enfermedad del nódulo sinusal, y hay que pensar en estas causas. Muchas veces nos olvidamos de pensar en estas causas y hay veces hay fármacos que los pacientes están tomando que son los que provocan de alguna manera la patología. Aquí nosotros lo que quisimos hacer es qué pasa con la acción sobre los distintos lugares. Si es sobre el nódulo sinusal y yo lo que hago es bajar el automatismo, voy a tener bradicardia sinusal, paro sinusal, ritmos lentos y aparición de ritmos de escape. Si es sobre la conducción sinoauricular, lo que me va a pasar es que lo que voy a tener son bloqueos sinoauriculares. Si es sobre el tejido específico de la conducción, voy a tener ritmos de escapes inestables y alteración de la conducción fundamentalmente auriculoventricular cuando vaya sobre el nodo auriculoventricular. Y si es sobre el miocardio auricular, cuando yo actúo con la enfermedad del seno, voy a provocar fundamentalmente fibrilación auricular de baja respuesta y en forma secundaria puedo provocar embolias por la fibrilación auricular. Entonces, esa enfermedad del nódulo sinusal y la interacción del seno carotídeo sobre el nódulo sinusal va a provocar esto. Si yo hago que ese seno carotídeo funcione de más cuando lo aprieto, lo que voy a tener es una disminución del automatismo, bradicardia sinusal, paro sinusal, ritmos lentos, ritmos de escape y síncope. Si yo cuando aprieto el nódulo, el seno carotídeo responde de manera patológica sobre el nodo AB, lo que va a provocar es alteración de la conducción auriculoventricular y quizás hasta bloqueos AB paroxísticos. Y sobre el miocardio auricular puede provocar fibrilación auricular de baja respuesta ventricular. Esto es conocido también, otro de las integrantes de esta enfermedad de nódulo sinusal, porque esta enfermedad de nódulo sinusal es un conjunto de manifestaciones clínicas y electrocardiográficas, como les había dicho antes. Ese conjunto es la bradicardia sinusal es una, los bloqueos sinusauriculares son otros, la fibrilación auricular de baja respuesta es otro de los que componen ese conjunto, y el síndrome taquicardia-bradicardia también es otro de los que compone ese conjunto de manifestaciones que agrupadas pueden formar la enfermedad del nódulo sinusal. Fíjense ustedes acá un paciente que venía taquicárdico, hace una pausa casi de 5 segundos y sale con bradicardia. Esto es absolutamente frecuente, pacientes que vienen con fibrilación auricular por ahí de alta respuesta, que hacen una pausa y quedan con bradicardia sinusal durante todo el día, y obviamente cuando uno quiere medicarlo para la fibrilación auricular, para que no tenga fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, tiene que tener mucho cuidado, porque cuando corta la arritmia, esos pacientes se quedan bradicárdicos y muy sintomáticos. Cuando sucede esto, ya sabemos que tiene un síndrome taquibradi, que en realidad fundamentalmente está mal dicho taquibradi, sino que es la taquicardia secundaria, la bradicardia inicial, que generalmente nunca se registra. Entonces, ese tipo de síndrome forma parte del grupo de patologías que pueden componer a la enfermedad del nódulo sinusal. Bueno,
¿Qué hacemos con los pacientes? Los asintomáticos, con la enfermedad del nódulo sinusal, la enfermedad del seno carotidio, sirve para las dos. Dijimos que no hay que confundir, no son sinónimos. Se los observa. Los que tienen síntomas, lo que vamos a hacer es ver si tienen salidas rápidas o salidas bajas. Si esas salidas bajas generan síncope o mareo, se les coloca un marcapaso. Y en todos los pacientes hay que evaluar la posibilidad de anticoagular si presentaron fibrilación auricular. No se olviden de interrogar, de ver bien, porque muchas veces estos pacientes tienen antecedentes de fibrilación auricular, la siguen haciendo y terminan teniendo episodios embólicos secundarios a la fibrilación auricular que nadie diagnosticó. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros le ponemos un marcapaso a los pacientes que tienen enfermedad del nódulo sinusal o que tienen enfermedad del seno carotidio con enfermedad del nódulo sinusal. Está universalmente aceptado aquellos que tienen disfunción sinusal con bradicardia sintomática o secundaria a fármacos necesarios para el tratamiento del paciente. Por ahí el paciente tiene el antecedente de un infarto en el último año, hay que medicarlo con beta bloqueantes y tiene que sí o sí recibir los beta bloqueantes porque sabemos que los beta bloqueantes reducen la mortalidad en los pacientes que tanto en lo agudo como en la toma crónica dentro del primer año. Hay que evitar la ruptura cardíaca y entonces se le administra un beta bloqueante a ese paciente y el paciente no lo tolera porque está bradicárdico. Y sabemos que tiene una enfermedad del nódulo sinusal y no se le puede dar el beta bloqueante porque lo bradicardiza más, le genera mareos o le genera síncopes y sin el beta bloqueante el paciente está bien, pero lo debe recibir. Entonces en muchos de estos casos se le coloca a esos pacientes que tienen disfunción sinusal con bradicardia secundaria a fármacos necesarios para otras patologías, se le coloca un marcapaso para poder darle el fármaco y estar seguros de que si el paciente le baja la frecuencia cardíaca, va a salir a defender el latido del marcapaso y el paciente no se va a sincopar. En aquellos con incompetencia cronotrópica sintomática también lo indicamos. La clase 2A es la que está probablemente demostrado, ¿sí? Es probablemente útil, en la 2B es posiblemente útil, la clase 2A es disfunción sinusal sintomática con frecuencia cardíaca 40 por minuto, cuando no se ha establecido una asociación definitiva entre los síntomas y la bradicardia. Esto es, en muchos de los pacientes que también les decía, son añosos, vienen por ahí con 45 por minuto y dicen que están con sensación de mareos, pero que también tienen problemas cervicales y ya tienen más de 85 años y esos mareos no los relacionan, muchas veces están a 40 por minuto y dicen, no, pero ahora me siento bien, y están a 50 y dicen, me siento mal. Bueno, muchas veces esos pacientes con un marcapaso se les resuelve el problema. Pérdidas de memoria también, hay pacientes que refieren que cuando se le coloca el marcapaso, al mejorar el flujo sanguíneo cerebral, recuperan la memoria, se olvidan menos de las cosas. Bueno, es clase 2A, no le vamos a todos los pacientes que tienen mareo a poner un marcapaso, pero bueno, si ya están por debajo de los 40 por minuto y coincide con los mareos, es probablemente útil. La 2B es posiblemente útil, aquellos que son poco sintomáticos, con frecuencia menor a 30 latidos por minuto durante la vigilia. Esto es lo que les contaba, ya menos de 30 latidos por minuto es casi una indicación de marcapaso, por más que el paciente esté asintomático, pero no está universalmente aceptado. Ahí depende de el grado de experiencia del médico y el grado de alerta que pueda llegar a tener ese paciente para la indicación. Está contraindicado en la disfunción sinusal en pacientes asintomáticos, la disfunción sinusal en pacientes con síntomas que se ha documentado que no están asociados a la bradicardia, o la disfunción secundaria a fármacos no esenciales en el tratamiento, porque son fármacos que se pueden quitar, el paciente se los puede reemplazar por otro tipo de molécula y el paciente puede rápidamente mejorar. En algún momento vamos a ver los códigos genéricos de los marcapasos, a qué le llamamos BBI, a qué le llamamos DDD, qué es el DDR, qué es el BBI. Bueno, son las distintas formas de estimular los ventrículos y las aurículas, la sensibilidad que se le programa, cuál es la cámara estimulada, cuál es la cámara detectada, qué respuesta tiene, si tienen respuesta en frecuencia, si la respuesta en frecuencia tiene que ver con el volumen minuto o con la temperatura para poder responder y acompañar al paciente, lo vamos a ver más adelante. Bueno, creo que cumplí bien el horario. Sí. Yo sé que Fernando ya debe haber estado contestando varias preguntas. Sí, ya las preguntas que fueron surgiendo las fuimos contestando, hubo algunas que esperaba que las contestes
a medida que iba surgiendo la charla, así que volvemos a abrir el panel de preguntas y respuestas para los que tengan alguna duda. Igual quiero comentarles que a partir de mañana en la página de Gador va a estar disponible en la solapa webinar las 3 últimas presentaciones, incluso esta, y al cerrar el panel de preguntas y respuestas van a recibir una encuesta sobre las distintas presentaciones que hicimos hasta ahora. Agradeceremos que las respondan. A ver, ahí llegó una pregunta. Preguntan si la pausa sinusal y el paro sinusal son lo mismo, y si son diferentes, ¿cuál es esa diferencia? Bueno, mira, en realidad en algún momento se decía que el paro sinusal era el que te daba, como era múltiplo del PP previo, se lo llamaba paro sinusal, y pausa sinusal es cuando no es múltiplo del PP previo. La verdad es que no te implica mucho, pero si querés la definición es esa. Paro sinusal es cuando es múltiplo del PP y pausa sinusal es cuando no es múltiplo. Esto quiere decir que si vos tenías un PP a 1000 milisegundos, el paro sinusal es cuando lo tenés a 2000 y la pausa sinusal es cuando lo tenés a 3500 o 3720. No es múltiplo de nada. Preguntan si las alteraciones de la onda P vienen acompañadas de alteraciones de la onda T. No. No, digamos, es importante que sepamos que la despolarización auricular, la despolarización del nódulo sinusal genera una onda P, y la repolarización ventricular es la que genera la onda T. Están en dos fases distintas del ciclo cardíaco y en dos cámaras completamente diferentes. A ver, acá hay otra. ¿Cómo se diferencia la bradicardia sinusal de tercer grado del bloqueo AB de tercer grado? Sí, ahí yo creo que debe decir el bloqueo sinoauricular de tercer grado del bloqueo AB de tercer grado. En realidad, en el bloqueo AB de tercer grado tenés P, A y P, que no conducen a los QRS, y en el bloqueo sinoauricular no tenés P. En uno tenés P y en el otro no tenés P. Y en el que tenés P no hay un QRS después, en el otro directamente no hay P. Perfecto. Acá hay otra pregunta y nos dice, o preguntan, ¿qué es el bloqueo AB de alto grado? En realidad, el bloqueo AB de alto grado, nosotros los clasificamos en de primer grado, segundo grado y tercer grado. Alto grado le llamamos a los retrasos que tienen que ver con las ramas, no a lo que es AB. Verdaderamente no tiene mucha contextualidad el llamarlo de alto grado. Nosotros lo llamamos bloqueo AB de segundo grado tipo 1, bloqueo AB de segundo grado tipo 2, o bloqueo AB de tercer grado, pero es una clase que vamos a dar el lunes que viene. Esta. Si quieren, no nos adelantemos y preguntemos sobre el bloqueo sinoauriculares, que son a veces más infrecuentes, obviamente, y más difíciles. Preguntan si el masaje del seno carotidio en ese contexto, ¿no? O sea, ¿qué contexto se referirá? O bueno, te la reformulo yo. El masaje del seno carotidio, ¿en qué contexto se haría para evaluar la colocación de un marcapaso definitivo? En el masaje del seno carotidio en ese contexto se haría por sospecha paro sinusal transitorio para... Mirá, en realidad vos tenés un montón de síntomas. Hay veces que uno los quiere dejar registrados porque tiene que hacer el pedido del marcapaso, y nosotros previamente a la auscultación y con la seguridad de estar en un hospital o en la sala de laboratorio de electrofisiología del Hospital Rivadavia, que es donde trabajamos nosotros, donde tenemos la complejidad necesaria para evitar cualquier tipo de complicaciones, hacemos el masaje del seno carotidio, que está mal dicho masaje, porque uno tiene que entender que es una compresión importante, hay que hacer fuerza. Esa compresión del masaje del seno carotidio muchas veces nos produce una pausa sinusal que reproduce el síntoma que el paciente tiene, y entonces nosotros hacemos el diagnóstico de que el síntoma tiene que ver con el bajo flujo sanguíneo cerebral y que probablemente se pueda beneficiar con el tratamiento de estimulación cardíaca mediante un dispositivo eléctrico como es un marcapaso. Otra pregunta dice,
me parece que por ahí no entendieron, no se comprendió bien esto, pero te la repito. Dice, si el paro es Sí, múltiplo del PP lo estoy viendo. Lo previo que y... pasa es que la pregunta anterior era respecto al bloqueo AB, y esto es bloqueo sinoauricular. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es el Claro, paro sinusal, y otra cosa es la pausa sinusal, y otra cosa es el bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2.1. Ahí en el bloqueo sinoauricular tipo 2.1 no lo vas a poder diferenciar de un paro sinusal, porque lo que vos vas a ver es un paro sinusal producto de un bloqueo sinoauricular tipo 2.1. O sea, la manifestación del bloqueo sinoauricular tipo 2.1 es un paro sinusal que te va a dar múltiplo del PP previo. Otra pregunta es, ¿una arritmia sinusal, cómo se diferencia del bloqueo sinoauricular de segundo grado 3.2? En realidad la arritmia sinusal, si te referís a la respiratoria, lo más fácil es decirle al paciente que inspire, y cuando inspira y aumenta la frecuencia cardíaca, lo relacionás con la inspiración y ya no tiene más un bloqueo sinoauricular. Es bien sencillo el diagnóstico diferencial, porque vos le decís al paciente, haces la maniobra de que inspire o de que expire en forma prolongada, y la expiración produce bradicardia. Entonces, con esa maniobra mínima, vos te das cuenta que lo que le está sucediendo es fundamentalmente producto de su inspiración o de su expiración, y lo podés dejar registrado. Bueno, no hay más preguntas y respuestas, así que ya podemos dar por finalizada la charla. Nos volveremos a ver el jueves, vamos a hablar de bloqueos de rama. Recuerden que al finalizar esto van a recibir la encuesta que ya está puesta en la pantalla de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves entonces. Agradecemos de nuevo a Laboratorios Gador y a toda la gente que está atrás de esto, para que de alguna manera todos los lunes y todos los jueves podamos estar conectados como corresponde. Gracias, Fernando, por hacerme de colaborador durante este día. Te voy a devolver la gentileza el jueves. Siempre es un placer estar acá. Abrazo. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Mi amor.